Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos nuestros queridos escuchas a este segundo capítulo de Tres Estrellas, su programa favorito ya de análisis político sin analistas políticos. Y vamos a ir cambiando la presentación del programa hasta que encontremos una que refleje la personalidad. Entonces ahí váyanos comentando qué les parece, qué opinan de esto. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de distintos temas muy interesantes, como es Olga se va al Senado, bueno, Olga Sánchez renuncia a Secretaría de Gobernación y se va al Senado. ¿Qué está pasando por ahí? Sobre la crisis humanitaria que está pasando en la frontera sur. Es verdad, Trump construyó el muro y es la Guardia Nacional. Ahorita a ver qué opinan el compañero y la compañera. Y de aliados a rivales, López Obrador contra la gente no lo dejaron dar su mañanera el día sábado. Y por último, sobre el regreso a clases. Y quizá tengamos una cápsula del compañero Ángel, pero bueno, le cedo el micrófono a la compañera Valentina. Valentina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta noche. Hola, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Tú también. Yo estoy aquí muy contenta de que Tlaloc se haya puesto en mi favor y me haya permitido mantener mi conexión a internet medianamente estable. No, bendito internet y benditas lluvias, ¿no? ¿Qué opinas de los temas que vamos a estar platicando también? Aparte, ¿no? Del bendito internet, ¿qué opinas de los temas que vamos a estar platicando el día de hoy? Pues creo que dentro de todo están muy relacionados entre sí y también nos dejan mucho que pensar acerca de cómo reaccionamos con el pueblo y también con las personas que no son parte de nuestro pueblo. Muy interesante análisis. A ver, ya ahorita que empecemos a desentrañar los temas, a ver cómo termina, ¿no? Pero me gustó esa definición. Y bueno, mi estimado César, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué opinas también de estos temas? Buenas noches, Alejandro, buenas noches, Valentina. Pues bastante interesantes y como dice la compañera Valentina, pues están relacionados, ¿no? Eh, son estos movimientos políticos que ya se están ajustando pues a las metas del gobierno actual, entonces pues va a estar interesante qué enfoque le vamos a dar a cada tema. A ver qué ocurre, ¿no? Y justo a ver el primer tema, ¿no? Bueno, antes que nada, no olviden seguirnos tanto en Facebook como en YouTube, Radio Rebelde MX. Todavía estamos trabajando de los programas en plataforma de audio, pero confiemos que ya cuando estén escuchando este capítulo, lo estén escuchando en su plataforma de audio favorita y no solo en YouTube. Dicho eso, Olga se va al Senado. Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gana la senaduría, es senadora por Morena en 2018, pero como toma protesta del cargo, pide licencia y se va a dirigir la Secretaría de Gobernación. Había expectativas en un cierto sentido, sí, en este sentido de que Olga Sánchez Cordero había banderado muy entrecomillado la bandera del progresismo, del humanismo, pero pues en lo personal se termina por convertir un florero del presidente. Y luego, pues más adelante va a salir las imágenes, las declaraciones, bueno, de Lidia Cacho, ¿no? De pues, qué tan humanista es y estuvo en contra de que se le hiciera el juicio político al gober precioso Mario Marín. Pero bueno, Valentina, ¿qué opinas de que Olga se vaya al Senado, de que renuncie a Secretaría de Gobernación? ¿Qué crees que signifique? Pues mira, yo principalmente una cosa que siempre he pensado es que por más buenas que sean las intenciones de algún político, mientras esté en un gabinete o en un gobierno que vaya en contra de esas intenciones, claramente no las va a poder solventar, no las va a poder desarrollar de la forma en la que se espera. Y la verdad es que el gobierno del presidente Andrés Manuel ha demostrado en más de una ocasión para este momento que humanista no es y que definitivamente la empatía tampoco es una de las virtudes principales de este gobierno. Entonces, pues
como los comentarios en Twitter estaban diciendo, y me duele tener que estar de acuerdo con los opositores del PAN, pero pues en realidad no tiene mucho caso que ella esté ahí, porque solamente es una ficha a la izquierda, un cero a la izquierda, sinceramente, y por más que ella quisiese, que claro que no va a querer, porque incluso las noticias han demostrado como ella de progresista, pues la verdad no tiene nada, es más bien una cara un poco más liberal, si se pudiese decir de alguna forma, que también siento que le queda un poco grande la etiqueta, pues no va a poder, no podría terminar con estos proyectos que pudiese iniciar en algún momento, y menos a más de mitad de sexenio. También vi algunos comentarios en Twitter que pues a mí me encanta ver lo que opina la gente como yo, proletarios cualquiera, en Twitter, decían que teníamos que dejar que ellos terminaran su mandato y después se iba a ver qué era lo que se podía mejorar, qué era lo que se podía admirar y qué era lo que se tenía que reprobar. Pero pues si no somos críticos con el gobierno mientras está en progreso, entonces ¿cuándo es el buen momento para reconocer los errores? Porque si los reconocemos hasta después, ¿de qué nos sirve? Yo creo que pues ese sería mi comentario. Muy de acuerdo, justo... Bueno, a ver, creo que a nadie engañamos si decimos que en este espacio realmente si abanderamos una bandera, por decir menos progresista, por decir mucho roja. Vamos a decir, esto es una bandera roja, progresista, a la izquierda. Entonces, aunque tratamos obviamente de dar análisis políticos, sin ser analistas políticos necesariamente, un análisis como ciudadanos, aunque y tratamos de ser objetivos, pues también tenemos una tendencia. Y hoy yo subí a mis redes sociales y se los comparto, ¿no? Un video sobre justo la salida de Olga Sánchez Cordero, donde le digo florero, así tal cual, es un florero del presidente que pues, no cumple con las expectativas, y le digo Monreal ineficiente. Algunos dijeron, no, es que Monreal, ahí están las iniciativas, sí aprobó reformas. Pues el presidente desconfiaba de él, y pues, dicen que ya se arreglaron, pero bueno, el presidente antes de que Olga Sánchez llegara al Senado desconfiaba. ¿Qué más? Tuvo que pedir prórroga tras prórroga para la legalización de la marihuana, porque pues eso no da votos, estábamos en año electoral. Y entonces, ¿yo qué puedo decir y abanderar una bandera también de aliado con el gobierno? No, con el gobierno no, con las bases y con las militancias morenistas. Llegan los López Obradoristas, más López Obradoristas que el propio López Obrador, y parece trabalenguas, pero pues así se manejan. Los obradoristas, más obradoristas. Y me dicen, no, es que tú eres un perro vendepatria, sigue ladrando, la cuarta transformación va. Y a ver, amigos, amigas y amigues, aliados y aliadas de la cuarta transformación, pues no es que estemos a favor o en contra, es que, como dice Valentina, hay que ser críticos del gobierno, ¿no? Por algo, yo lo puedo decir, por algo votamos, para que hubiera resultados. Y si no nos sentimos de acuerdo, no significa que estemos a favor de Chumel Torres y del Ricky Riquín Canallín Pillín. Pues no, pero creo que exigimos resultados. Y no votamos para que haya floreros, ¿no? No sé qué opines, César. ¿Votamos para que haya floreros en el gobierno o para que realmente haya resultados? Bueno, pues viendo un poco la carrera de Sánchez, pues ves que sí ha ocupado, tiene un historial de cargos públicos, ¿no? Creo que tengo entendido, fue la primera mujer en ser notaria en un sector del Distrito Federal y también ocupó, bueno, ahorita según también va a ser la primera presidenta de la Cámara de Senadores, ¿sí? ¿Sí sería la primera mujer? Déjame, te doy ahorita te La doy verdad que yo no estoy segura tampoco, ¿eh? Sí, es lo que están diciendo que sería la primera. Pero pues en realidad siento que igual es una ficha, como dijo Valentina, de
pues del actual gobierno, ¿no? Como secretaria de Gobernación, pues la verdad no hubo mucha acción, por así decirlo, de su parte en ese papel, ¿no? O sea, yo creo que, pues, si es la decisión de esta señora en cambiarse a ser presidenta del Senado, pues creo que también va a ser como útil también a los objetivos de Morena. Y pues va a estar interesante, ¿no? ¿Quién va a ser ahora el secretario de Gobernación? ¿Ustedes saben quién va a ser el secretario de Gobernación? Sí, va a entrar el gobernador. Sí. Bueno, antes que nada, es la primera mujer en ser secretaria de gobernación, eso sí. Sí, sí, sí. Claro, también, pero creo que también era la primera presidenta. Eh, de la mesa directiva, Ajá. esto te lo checo. Pero entra el de Tabasco. El gobernador de Tabasco que estaba pide licencia y priista, se puede decir lo mismo, ¿no? Es que no había otro partido más que el PRI. Yo lo pongo en duda, porque después de la reforma del 77 surgen muchos partidos de izquierda, que quizá no tenían mucho poder y no tenían muchos votos, porque eran muy ultras, porque eran pues organizaciones guerrilleras convertidas en partido, las cosas como son, pero pues había más partidos que el PRI. Pero en la campaña del 2006 con López Obrador, su coordinador, o se vuelve muy cercano a López Obrador, no hay que olvidar, el señor Peje es de Tabasco, entonces pues llega un cercano, ¿no? O sea, también la Secretaría de Gobernación es la Secretaría de Operación Política, donde se hace política con gobernadores, con el Congreso, y pues eso ya lo hace el presidente. Entonces, a ver cuál es la función que va a tener el nuevo secretario, pero pues entra el de Tabasco. Sí, 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 entonces es lo que te decía, o sea, realmente no hubo mucho movimiento como secretario de Gobernación. Y aunque sí las opiniones estuvieran divididas, no, en parte, pues no faltaron los del Partido de Acción Nacional, ¿no? Diciendo que pues empezaban mal, que era siempre pues esta conveniencia, ¿no? Del presidente por tener control en todos lados. Pero pues Real creo que tuvo una aprobación bastante amplia, ¿no? Como presidenta, como ahorita va a tener su nuevo papel en el gobierno, pero pues a ver qué logra hacer en este puesto, ¿no? Pues confiemos en... Yo ya tengo mis dudas, y estamos haciendo tiempo porque el programa con el que grabamos, y esto no se va a editar posiblemente, se trabó, entonces vamos a hacer tiempo un poquito, ¿no? Eh, pues confiemos, toca confiar, que ahora que va a dirigir el Senado, por fin veamos el Morena por el que muchos votaron y que tan descontentos están, que es este Morena de izquierda quizá, este Morena progresista en algún sentido, donde pues los cuadros progresistas y de verdadera izquierda pues son muy pequeños, son muy locales y no les dan el espacio suficiente. Entonces, pues queda confiar. Y el segundo tema, ¿qué está pasando en la frontera del sur? Pero antes, vamos a compartirles una cápsula que el compañero Ángel grabó. Todavía no sabemos de qué tema porque no la ha mandado, pero el compañero Ángel nos mandó una cápsula y vamos a ponerla a continuación. Hola a todos, bienvenidos a 3 Estrellas. Nosotros somos un noticiero de temas sociales, políticos y económicos. Cada semana vamos a tener diferentes charlas para analizar los diferentes acontecimientos de nuestro país y el mundo, así como muchos periódicos clandestinos e incluso contrahegemónicos. También nosotros tomamos el nombre de movimientos, en este caso la expropiación de un banco por medio de movimiento de acción revolucionaria. Pero la esencia no es solamente ese movimiento, es entender que para que nosotros como jóvenes podamos dar nuestras opiniones, nuestras conclusiones de noticias y problemas sociales, mucha gente tuvo que luchar y tuvo que incluso morir para que nosotros tengamos esta libertad. Espero nos acompañen cada semana y es un gusto estar en este proyecto.
Y bueno, después de esta gran cápsula del compañero Ángel, que confiemos que haya mandado, porque estamos hablando con nuestros yos del futuro, ¿qué está pasando en la frontera sur? Ahorita en la intro yo preguntaba, ¿será que el muro de Donald Trump sí lo construyó y se llama Guardia Nacional? Mientras todas las cámaras, los noticieros y el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se estaba tomando las fotos con la élite afgana refugiada, en la frontera sur, en Tapachula precisamente, se está viviendo una crisis humanitaria terrible. ¿Qué está pasando? ¿Y qué opinión tienen, compañeros, compañera? Valentina. Pues como ya no es sorpresa en Latinoamérica, desgraciadamente, está habiendo una crisis humanitaria muy, muy densa y contrario a lo que a la tradición mexicana, el pueblo está cerrándose a ayudar y a mí de verdad me está sorprendiendo mucho. Sin embargo, más bien me está decepcionando mucho, pero no puedo decir que me esté sorprendiendo, porque México siempre ha tenido como este afán de aspirar a las cosas extranjeras, por más precarias que las vea el mundo, el resto del mundo, nosotros seguimos aspirando a ellas. Y eso pues claramente se puede ver con Marcelo Ebrard tomándose fotos con las, creo que eran 4 chicas afganas, pues que claramente no eran parte del pueblo, no eran así como, pues sí, parte del pueblo dañado, sino más bien parte, como tú dijiste, de una élite, de lo mejor de Afganistán. Y mientras tanto, en la frontera sur, el pueblo, que aquí sí voy a sonar muy roja y me disculparán, pero el pueblo latinoamericano, del cual también somos parte, está cayendo, y está cayendo de una forma muy brutal y muy descarada. Y no, me parece increíble que no se esté haciendo nada al respecto y que no se le esté dando la misma visibilidad, por ejemplo, que es lo que está pasando en Afganistán, porque pienso que hasta cierto punto, no digo que completamente, pero podrían ser comparables las dos situaciones. Bueno, a ver, hay que entender también una cosa. La crisis humanitaria en la frontera sur lleva muchísimos años. No hay que olvidar estas grandes caravanas que veíamos en finales de 2018, principios de 2019. Y claro que lo podemos comparar. Es gente que está huyendo de la violencia, de las armas, de las pandillas por género, porque no hay que comer, no hay trabajo, no hay un Estado de Derecho, no hay gobernabilidad. Y no pongo, por ejemplo, ahorita ustedes están viendo la imagen, si lo están viendo en YouTube, de las imágenes del día de hoy, 30 de agosto, lo que estaba pasando en la frontera sur, imágenes terribles. Y no pongo la imagen de nuestro querido canciller Marcelo Ebrard con las mujeres afganas, porque algo que he aprendido creando contenido en redes es que cualquier cosita alienta el odio, y tampoco ese es el sentido. No es porque, digamos, están trayendo a partes de la élite, a la creme de la creme afgana, intelectuales, periodistas, significa que tengamos que tener un odio y decir, no vamos a tener más asilados afganos. Al contrario, qué bueno que los traigan. Pero se ve los intereses políticos, volvemos a lo mismo, se ven los intereses políticos. ¿Y qué está pasando en la frontera sur, no? Sigue el abandono histórico. Y bueno, César, ¿qué opinas? Para ya no ser más Billy yo, ¿qué opinas de lo que está pasando? Sí, bueno, como tú dices, ya estos procesos de migración del sur hacia el norte, pues ya llevan bastantes años, ¿no? Pero que sin embargo en la última década, ¿no? Se ha incrementado la población migrante, ya concluyendo con crisis humanitarias, que pues son crisis migratorias, ¿no? Las grandes caravanas que, como decías, escapan de violencia, escapan de la falta de oportunidades en sus propios países y van hacia pues un país donde por lo menos van a tener una estabilidad económica mejor,
no una vida mejor, no van al sueño americano, no, claro que no, van a obtener un poco de mayor estabilidad económica, pero también vienen huyendo de otras crisis, no solo la crisis de violencia, la crisis económica, sino también la crisis ambiental, no, ya son poblaciones migrantes causadas por esta crisis ambiental, ¿no? Porque no ha llovido en ciertas regiones de Centroamérica, o llueve demasiado fuerte y se inunda todo, ¿no? Entonces, pues la vida del campo se hace mucho más complicada y deciden optar por emigrar. Entonces, como lo planteaste al principio, de que si el muro era la Guardia Nacional, pues la verdad ahí definitivamente hubo un acuerdo, ¿no? Tanto en el gobierno pasado con Donald Trump como pues ahorita como en el actual gobierno de Joe Biden, pues ya vemos que se sigue reforzando esa custodia de la frontera sur, ¿no? Y con un proceso de violencia bastante marcado. Ahí están las imágenes, los videos de cómo la Guardia Nacional está arremetiendo contra pues los migrantes que simplemente pues quieren pasar al país vecino, ¿no? Y bueno, o sea, sí es bastante doloroso, como comentaba Valentina, que se dé mucho esta xenofobia entre la población mexicana, porque pues somos un país que tiene historia, donde se ha recibido a poblaciones que vienen de dificultades en sus propios países, ¿no? Y tenemos a los refugiados del gobierno franquista, ¿no? De la Guerra Civil Española, pero también mucho antes hay refugiados de lo que era el Imperio Otomano. Hay refugiados aquí en México, ¿no? De hecho, creo que hay un reloj en el centro histórico de la población turca, si no me falla, que pues donó a la Ciudad de México en agradecimiento a a aceptarlos, ¿no? De esta persecución, que creo que fue durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, no esta persecución, sino que salían de pues este conflicto que se vivía en ese entonces. Y pues que han aportado, tenemos grandes intelectuales, artistas que son de parte de estos refugiados que se han suscitado en diferentes contextos, ¿no? Entonces no podemos ponernos en un papel xenófobo ahorita, y creo que eso es lo que se ha fomentado también mucho, esta ideología del neoliberalismo, ¿no? Yo escucho mucho entre los sectores, bueno, no sectores, sino entre la gente grande, entre la gente pues trabajadora ya, que pues sí tenían como este miedo, ¿no? De que pues no hay suficiente aquí para todos, y si van a llegar, pues van a llegar a quitarnos todo, ¿no? Es como que esta visión bastante xenófoba, sin fundamentos, o sea, es un miedo que no tiene una base comprobada, ¿no? Y que también no solo se da, digamos, en la ignorancia de la población en general, ¿no? Por así decirlo, sino también en los altos niveles académicos. Con una caravana migrante de estas últimas, el año pasado, pues se escuchó en una clase de derecho, creo que era un profesor de la UNAM, pues que a su parecer el profesor hubiera implementado los mismos mecanismos que Hitler implementó en su gobierno, o sea, a los migrantes al horno, tal cual lo dijo, ¿no? ¿Y con qué pretexto? Con el pretexto de que iban a quitar empleos, iban a bajar salarios, y que era preferible la estabilidad económica pues nacional y de los mexicanos, que recibir a pues los migrantes, ¿no? Entonces también es peligroso, ¿no? Porque es un profesor que está inculcando a estudiantes. Muchos obviamente rechazamos como esa visión, pero a lo mejor otros pues proyecta esa visión en otros estudiantes, ¿no? Y ya se puede llegar a institucionalizar ese tipo de visión, ¿no? Entonces es bastante peligroso, pero
o sea, son refugiados que se deben de aceptar, ¿no? Y de brindarles las ayudas humanitarias que necesitan para, si quieren llegar a la otra frontera, pues movilizarles y facilitarles el paso, ¿no? O sea, bastante dificultades tienen los migrantes al cruzar todo un país, no se diga tanto en alimentos o en recursos médicos, sino en violencia, ¿no? Están los casos de que el narcotráfico, pues son presas del narcotráfico aquí en México para distintas atrocidades, ¿no? Entonces, pues no es bien correspondida la violencia que se está acometiendo contra los migrantes en la frontera del sur, ¿no? Por parte de la Guardia Nacional. Y ya no me extiendo más, es todo lo que tengo que decir. Bueno, ahorita quiero, porque creo que hay puntos muy interesantes, igual para traerlo otra vez, traer esta pregunta a debate. Porque qué curioso que mencionas justo bajo estas lógicas del neoliberalismo, neoliberales. Pero bueno, puede salir el fan de Milei y Laje. No, es que el neoliberalismo no existe. Ok. Estas lógicas monetaristas, donde puede pasar la mercancía, puede pasar el dinero, pueden pasar hasta órganos de un lado a otro, ¿no? Todo lo que sea mercancía, legal o ilegal, puede pasar, dinero, etcétera. Pero no pueden pasar las personas. Y vaya qué ironía, ¿no? Porque entonces, y diría el compañero Ángel, pues conciencia de clase. Vaya que no entendemos todavía que el problema no es el compañero, la hermana y el hermano migrante que abandonan todo a través de la crisis humanitaria que está viviendo en sus países con la esperanza de la ilusión del sueño americano. Y entonces cuando se dan cuenta, porque bueno, si hablamos de las condiciones de hacinamiento que están en la frontera sur, también nos toca hablar de las condiciones precarias y a las que se exponen en el norte del país, llámese Tijuana, Ciudad Juárez, donde ya no son víctimas quizá de la Guardia Nacional, sino son víctimas de grupos del crimen organizado y de propios atentados de población local xenófoba. Y entonces en ese sentido, vaya que no hemos entendido que falta esta conciencia de clase para entender que el problema no es el hermano o la hermana migrante, que al ver que no pueden pasar la frontera y que creo que para octubre no van a volver a poder pasar sin comprobante de vacuna yankee, pues se van a tener que quedar aquí. Y lo platicábamos antes de entrar a cámaras y empezar a grabar. Pues claro, por eso las empresas prefieren al mexicano o al centroamericano ilegal en Estados Unidos. En México pues también, en vez de contratar a un mexicano, prefieren contratar a un migrante porque no les paga los derechos. Y si de por sí entendemos que las condiciones laborales en México son muy precarias, pues imagínense en la mentalidad y en la teoría del máximo beneficio del empresario, pues un migrante al que no le tienes que pagar el salario completo, el que no tiene que tener prestaciones, el que puede doblar o quizá horas. Y en ese sentido, al empresario le suena. Y eso es algo muy delicado, ¿no? No sé qué opinan ustedes justo en esta relación de la falta de conciencia de clase y la crisis humanitaria que estamos viviendo en el país con los hermanos y hermanas migrantes. Valentina, César, alguien que quiera. Ay, perdón. Valentina, No, adelante. no podía abrir mi micrófono, no sé por qué. Pero, pues, ¿sabes qué? Una cosa, la verdad me gustó muchísimo la participación de César, me pareció muy buena. Y me quedé pensando en una cosa que, o sea, ya sea si hablamos de Afganistán o si hablamos de la crisis humanitaria en la frontera del sur, literalmente todos los problemas los podríamos trazar de vuelta al imperialismo yanqui. Entonces, me parece como, pues sí hablando sobre la conciencia de clase, pero también hablando sobre pues el condicionamiento que se nos ha dado para sobrevivir en ese sistema. Y la verdad ese es un tema que sí se ha llegado a mi corazón, entonces disculpen si no soy lo suficientemente objetiva, pero mi familia durante décadas ha estado moviéndose de lugar y migrando justamente por esas
necesidades que van aumentando constantemente, porque cada día el dinero alcanza para menos papa, alcanza para menos maíz, para menos tortillas. El kilo de tortilla va subiendo más cada mes y pues simplemente como pueblo da como impotencia el hecho de no poder hacer nada que dé un cambio trascendental, ¿no? Claro que pues eso de la mano de obra barata es un tema que constantemente está hablándose tanto en la política estadounidense como aquí en México, porque en México también la labor es sumamente barata. Muchas de las cosas, digo, obviamente no se compara a China, ¿no? Pero hay varias cosas que en lugar de manufacturarse en China, se manufacturan en México porque no tenemos los mismos protocolos de salud o los mismos protocolos de seguridad para la producción de determinados productos, ¿no? Perdón, valga la redundancia ahí. Pero, pues sí, a mí la verdad es que un sueño mío es llegar a poder ver el levantamiento del pueblo y ahí me salió el lado rojo, pero pues no está chido estar huyendo constantemente para poder sobrevivir. César, adelante. Sí, o sea, hay que tener cierto criterio con el concepto neoliberal, haciendo un pequeño paréntesis, que sí es, a mi parecer, es un concepto a veces mal utilizado, pero es un concepto válido cuando se usa de manera correcta, ¿no? Bueno, no me voy a poner aquí a hablar de eso, pero sí, efectivamente, todas las crisis que vivimos actualmente, en específico en el continente americano y más en específico en todo lo que es el Caribe y Latinoamérica, pues son pues los resultados de la política económica y social de pues, el neoliberalismo, ¿no? Toda esta crisis migratoria es resultado de ello, de las crisis económicas son resultado de ello, bueno, son también inherentes a cualquier modelo capitalista, pero en su naturaleza son parte de ello, ¿no? Y con respecto a esto, por ejemplo, pues otra vez el gobierno liberal de Biden, pues aunque creo que fue la vicepresidenta, ¿no? Se me fue su nombre, pero advirtió en una conferencia o mencionó que pues les dijo a los migrantes que no llegaran, ¿no? Que no vinieran. O sea, porque muchos pensaron que se iban a relajar las medidas de migración cuando Trump, pues, pues se retirara del cargo, ¿no? Pero pues no pueden con tanta movilización de gente. Si bien es cierto que la entrada de migrantes les ha favorecido durante años a aumentar las masas de obreros en Estados Unidos para una mayor extracción de ganancia, pues ahorita ya no pueden con la misma cantidad de gente que les está llegando. Entonces es importante replantear qué políticas van a seguir después de esto, ¿no? Por ejemplo, yo considero que el actual gobierno es un salvador, pero no del pueblo, no para nada, llegó a salvar al capital de sí mismo, ¿no? O sea, el capital actualmente necesita intervención sí o sí, ¿no? Si no, ahorita yo creo que estuviéramos como las protestas que se armaron en Colombia, las protestas, bueno, que vivimos constantemente en algunas protestas, pero se hubieran incrementado con mayor fuerza si nos hubiera tocado otro gobierno con pues un viraje mayor neoliberal, ¿no? Que a mi parecer Andrés Manuel, pues quieran o no, tiene tintes medio neoliberales, porque pues las reglas del juego ya estaban escritas y tampoco puede hacer mucho el señor, pero está haciendo una intervención necesaria para que pues esto no caiga pues en la revolución total, ¿no? Que es lo que inevitablemente se va a llegar, pero pues ojalá, como dice Valentina, pues nos toque realmente ver cómo se va a dar este despertar del largo alargamiento, letargo, ¿no? De la población
marginada y acondicionada por las políticas neoliberales. Justo me encanta, ¿no? Porque hay que recordar cómo estábamos con los gasolinazos del 2018, si no mal recuerdo, cuando los saqueos, cuando en ese enero se saqueó Oxxo, se saqueó Walmart, se saqueó todo, porque el pueblo llega a un punto de hartazgo, donde en la promesa neoliberal te dice, no, vamos a privatizar la luz y la electricidad a nuestros compas gachupines, y eso sí va a ser con energías renovables, no te preocupes, pero va a ser más costosa. Pues el pueblo pobre, que nada, con un salario de 80 pesos, que, pues, ¿cómo no? Y se levantó, y creo que sí. Al final López Obrador, desde las reglas del propio juego, pues, juega el neoliberalismo, muy a lo interior quizá, porque también busca a sus paraestatales, pero pues tiene sus empresarios consentidos, no ha expropiado nada, y hasta donde yo sé, mientras haya empresas privadas, el capital, los medios de producción sean privados, y el Estado quiera jugar en la misma lógica del libre mercado y a ver quién puede ofrecer mejores precios, pues adelante, ¿no? No tenemos la nota ahí del gas bienestar, pero pues yo decía, ¿no? No, es que van a abaratar los precios del gas para que nada más podamos comprarle al gobierno como el socialismo. Y yo, pues qué socialista es Amazon, ¿no? Que hace prácticas de dumping para sacar la competencia. Pero ese no es el tema del día de hoy. Confiemos, nada más para justo terminar este tema de la crisis humanitaria, que en algún momento justo las bases olvidadas y marginadas y la población logren la conciencia de clase tan necesaria para la reivindicación del pueblo, entendiendo al pueblo como todos, no solo lo que algunos demagogos quieren considerarlo. Y bueno, de aliados a rivales, justo en Chiapas este sábado el presidente fue rehén durante 10 minutos más o menos de la coordinadora, de los maestros. Esos maestros que en su momento lo apoyaron, le dieron el respaldo, y que López Obrador, en cambio, por ejemplo, creo que había 40 diputados justo en esta legislación que ya sale, que eran maestros. Pues terminan por pedirle al gobierno que interfiera, ¿no? Y creo que no hay alianza que dure 1000 años cuando tienes a líderes sindicales esquiroles, cuando desde Palacio Nacional vives en una burbuja y te dicen nada más lo que quieres oír, porque creo que es una realidad. Vamos a poner un poquito en contexto para quien no sabe. El presidente el día sábado iba a dar una conferencia y pues se vio rehén de maestros que le exigían que resolviera un problema con un fondo de ahorros. Este fondo de ahorros no es dinero de la federación, no es dinero del Estado, es dinero de los propios trabajadores que les es quitado para hacer un fondo de ahorro. Pero ese dinero es de los trabajadores, eso es lo primero que hay que entender. Pero los gobiernos estatales se ven son ineptos para poder resolver un gran problema como es la educación. Por ejemplo, tenemos el caso de Michoacán, pero eso es otra historia. Y entonces el presidente dice, yo no voy a ser rehén de nadie, ni los maestros, ni Frena, ni nadie van a poder conmigo, ¿no? Y eso es algo delicado, porque si hay un sindicato en magnitud en este país son los maestros, y es una fuerza política. Por otro lado, salían los López Obradoristas, más López Obradoristas que el propio López Obrador, parece trabalenguas, pero es una realidad, volvemos a lo mismo, a decir, no, los maestros muerden la mano que les da de comer, con Peña Nieto les hubiera mandado a los granaderos, y agradezcan que no hubo represión. Y entonces, con todo este escenario que traemos, yo les quiero preguntar, ¿qué opinan justo del rompimiento de esta alianza entre maestros y López Obrador? Y tenemos que agradecerle al gobierno por no reprimirnos. Valentina, ¿qué opinas de todo esto? Pues es que vuelvo un poquito al tema anterior, porque los maestros solamente voltean a la mano que les da de comer. Pues güey, a ver,
cuando eres pueblo, no tienes la opción de mantenerte fiel a tu líder cuando no te está dando las cosas que tú necesitas para literalmente vivir. O sea, el hecho de que Andrés Manuel se esté volteando la cara, esté haciéndose de la vista gorda ante los bueno, y eso, más bien está cerrando los ojos ante los problemas que se están dando con los maestros, que, como tú dices, estuvieron durante toda su campaña atrás de él y abogando por que se cumpliera la democracia que pues ya una vez se había logrado triquear. Entonces, pues obviamente no tenemos que agradecer el hecho de que el gobierno no nos haya reprimido, no los haya reprimido, disculpa. La protesta es un derecho. Y claramente ellos, o sea, como maestros, ellos lo están ejerciendo. Y así como ellos lucharon por los ideales que defendía Obrador en su momento, ahorita están por los ideales que ellos tienen que defender para poder sobrevivir pues en la economía de hoy en día, porque claramente la pandemia también a los maestros les ha afectado de formas tremendas, que ahorita pues igual vamos a hablar sobre el regreso a clases, pero me parece que fue no me acuerdo dónde, pero los casos de coronavirus ahorita el regreso a clases aumentaron no en los alumnos, sino en los docentes. Entonces, si ya se les está arriesgando a este foco de contagios, aparte de todo se les está pidiendo que se agradezca por no reprimirlos, pues que son, o sea, no parecen trabajadores, eso estoy segura. Entonces, pues no sé, me parece una jugada muy sucia el hecho de que Obrador una vez más esté volteándose con las personas que lo apoyaron, porque ya había hecho lo mismo también con las feministas, y ese es un error que él ha cometido muchas veces, que justamente cuando se presenta un tema polémico, un tema importante, lo que hace es ignorarlo y pues establecer su palabra como la última. Y pues claramente no va a ser así, él no debería funcionar así, ¿sabes? El gobierno debería escuchar al pueblo. Claro que pues esto no ha pasado en muchos años, pero se supone que esta es la cuarta transformación, ¿no? Entonces eso es lo que podríamos esperar de él. Sí, pero no voy yo a caer en ninguna provocación. Ese es uno de mis audios favoritos del presidente. Y entonces, citando al propio presidente, pues él es terco. Y que con él no van a poder. Y si el presidente se pone en su macho, pues cuidado, ¿no? Porque pues ya lo vimos, ¿no? Hoy lo platicábamos en una clase sobre los peligros, ¿no? De que hay que el presidente se ponga en su macho, de que los maestros, como en algún momento las compañeras feministas le han quitado agenda, y pues que se venga la represión. Y lo peor que puede haber de un gobierno que se llama de izquierda y se llama del pueblo bueno, es la represión. Y la represión al verdadero pueblo, a la verdadera izquierda. No, eso creo que es algo delicado. Pero, César, ¿tú qué opinas? Sí, pues esa es una de las, otra de las ocasiones donde el presidente pues ha volteado la cara, ¿no? Y ha visto, por ejemplo, también pasó lo mismo con lo de Tabasco, ¿no? Que se inundó gran parte de la población pues más vulnerable. Creo que fue, sí, a finales del año pasado, a mediados. Era eso o inundar, creo que la capital de Tabasco. Entonces, ahí qué pasó con pues, los pobres primero, ¿no? Entonces, igual aquí qué está pasando con pues, los profesores a lo mejor primero, ¿no? Los aliados, ¿qué pasó? Pero yo creo que es esta visión en la que pues el presidente tiene su línea, aparte de que se monta en su macho, pues tiene sus objetivos, y en los cuales pues si los aliados se ponen en el medio, pues ya no son aliados, ¿no? Ya te estás poniendo en contra de lo que es el plan de la cuarta transformación, y pues no voy a ceder y voy a pasar por encima de ti, o pues no hay de otra, ¿no? Como pasó con lo de Tabasco. Pero, o sea, es igual este mismo choro de que pues el gobierno actual no es un gobierno que esté representando al 100% los intereses de
la población y en específico de los pobres, ¿no? De los más marginados, sino que pues está velando por sus propios intereses. Y aunque pues se llega a considerar por partidos de derecha, ¿no? Y por algún a lo mejor y se llega a autodenominar, pues la verdad es que son partidos pues que de izquierda no tienen nada, ¿no? O sea, las políticas que están implementando son más de un centro derecha que de un centro izquierda, por decir algo, ¿no? Entonces, se va a ir viendo, ¿no? Como la población pues se va a ir dando cuenta igual que pues este gobierno no va a cumplirles igual tampoco pues sus exigencias, ¿no? Que traen desde hace años. Y lo cual es bastante peligroso para Andrés Manuel si esto a la larga se prolonga con otros aliados, ¿no? Porque a mi parecer el presidente pues y su gobierno pues no es lo bastante fuerte como para eh, dejarse llevar por romper con aliados y con la población en general, que es la que tiene pues de aliada, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si a mi parecer, si es el peor escenario que podría llegar a pasar es que pues la cuarta transformación se quedara aquí, ¿no? Se quedara con el presidente de Andrés Manuel López Obrador y llegara pues otra vez a reforzarse un gobierno neoliberal, ¿no? Más neoliberal, que digo, ahorita no tiene representante alguno, ¿no? Igual no está muy fuerte, ya está demasiado débil la oposición, pero si se llegase a juntar y aglutinar en ciertos intereses y fortalezas, pues sí estaría bastante peligroso que se volvieran a apañar en el poder, porque pues a mi parecer el neoliberalismo se va a terminar sí o sí, pero se va a aferrar al poder como llegó, ¿no? Y como llegó, pues el neoliberalismo llegó con una dictadura en Chile, ¿no? En caso de México no hubo una dictadura, pero sí un partido único que pues, se aferró al poder lo más que pudo. Entonces es el panorama que yo podría dar, ¿no? Pero pues nos tocará ver. Y justo, pues yo lo pondría muy en duda, ¿no? Por eso, porque si decimos de los tapados, ¿no? De los presidenciales dentro del partido, Ebrard, ¿no? Del Colmex, tecnócrata, tecnócrata de los buenos periodistas. No puede ser de esos buenos neoliberales también. Yo lo pondré en duda, pero lo que sí sé es que si un gobierno quiere perdurar la historia, necesita un trabajo de bases y de masas. Y a través de la represión, la historia nos ha enseñado que no consigues a las bases ni a las masas. Y bueno, justo muy de la mano con lo que estamos viviendo, o bueno, lo que estamos platicando de la CENTE, el regreso a clases. ¿Qué opinan del regreso a clases? ¿Creen que estamos preparados para que educación básica, media superior y superior regresen? Ya por ahí hemos estado viendo imágenes de la Ciudad de México y de un doctor superclasista diciendo, pues miren a los pobres, cómo tienen que ir a trabajar y a estudiar. Eso es tu culpa, López Obrador, ¿por qué no todos tienen carro? ¿No? Quizá le estoy poniendo de más, pero sí comentarios megaclasistas de este doctor, creo que secretario de salud de Calderón, que se puede esperar. Pero regreso a clases, ¿estamos preparados? Sí, no, ¿y por qué? Valentina. Pues es complicado porque yo realmente no pienso que sea una cuestión de estar preparados o no estar preparados, sino más bien de prevenir las consecuencias que podría tener no continuar con la educación presencial a futuro, sobre todo porque pues hay un porcentaje enorme de niños en México que no tienen acceso a internet y muchos incluso a electricidad. Entonces todo esto de la nueva normalidad en realidad se está convirtiendo como en pues en un privilegio de clase completamente pues limitado a las personas que tienen la posibilidad de costearse el internet. Y yo anteriormente, de hecho, hice un proyecto final acerca de esto, de la nueva normalidad, como un privilegio. Y lo que yo
pues pienso es que en realidad el gobierno debería ser el que se esté haciendo cargo de este tipo de cosas. Debería de proveer el servicio de internet de forma gratuita. También pues debería de proveer, eso ya lo habían hecho antes, pero lo de las tabletas, volver a regalar tabletas a los niños que están principalmente pues en la educación básica, como pues primaria e incluso secundaria, empezar a regalar las tabletas para que puedan asistir a sus clases en línea o para que puedan sintonizar siquiera los canales. Eh, Porque el hecho de que la educación como tal se esté volviendo un privilegio de clase, digo, va en contra de todas las transformaciones anteriores que había en las que se está inspirando el presidente para llamar la suya la cuarta, ¿no? Entonces, creo que puede llegar a ser un acierto el hecho de regresar a clases presenciales si se maneja con la debida precaución el asunto de las medidas de seguridad. Y claro, con eso no me refiero así de pon un tapete según sanitizante, porque la verdad es que esa medida a mí, la verdad, me parece una broma. Pero pues sí, los cubrebocas que también tendrían que ser dados por el Estado, el gel antibacterial, la sanitización constante de los espacios en los que están los alumnos, la reducción de grupos también, aunque eso lo veo un poco más complicado debido al número de que se manejaba anteriormente. Pero también una alternativa que veo que no se ha considerado mucho es las clases en exteriores, que aparte de poder ayudar con esta situación de la pandemia, también tendrían beneficios psicológicos con los niños. Aparte, bueno, que el simple hecho de ya estar presencial ya tendría beneficios psicológicos en los niños, pero estar en un ambiente abierto, teniendo contacto con el aprendizaje, también tiene beneficios psicológicos que han sido comprobados ya. Como asociar el conocimiento con algo fresco, ¿no? Con algo bueno, con algo, pues no divertido, pero sí dinámico. Entonces, pues creo que es un arma de dos puntas y que puede voltearse muy rápido del lado contrario. Bueno, me voy a reservar un poquito. César, ¿qué opinas? Pues sí, la verdad yo lo veo desde la urgencia económica que representa que los niños y que la mayoría de estudiantes salga a tomar clases presenciales, ¿no? En específico, pues la educación básica. Esto por el lado de que, pues, al los niños en la casa, ¿no? Por ejemplo, niños de primaria, pues, o uno o los dos padres se tienen que quedar a cuidarlos, ¿no? No pueden dejar a sus hijos todo el día solos y trabajar, ¿no? No tampoco se pueden dar ese lujo. Entonces, de hecho, se vio un ahorro, ¿no? En las familias porque justamente no estaban saliendo a consumir, ¿no? Entonces al gobierno pues le urge que la gente salga y empiece a consumir. Esto se ve fácilmente con aquí en la Ciudad de México, en el centro histórico, hay una parte que se llama Mesones, que es una zona donde venden puros materiales para escuela, ¿no? Cuadernos, lápices, todo esto de papelería. Y con el regreso a clases se abarrotó, ¿no? O sea, durante todos estos, bueno, desde lo que duró la pandemia y se suspendieron las clases, pues esa gente, esos comerciantes, pues se vieron totalmente afectados, ¿no? Porque la gente literal no iba a comprar nada porque los niños no estaban yendo a la escuela, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces ahorita con el regreso se abarrotó otra vez y pues la gente estaba empezando a comprar. Y por el lado de que sí es necesario, como lo comentó Valentina, yo creo que igual es necesario porque alrededor de 5 millones de niños, se tiene calculado, tuvieron que desertar, ¿no? Por carencias económicas, principalmente, ¿no? Ante esta nueva modalidad, ¿no? De las clases en línea. Y aunque el gobierno pues transmitió pues las clases por medios como la televisión, pues aún así hay familias con 2, 3 hijos y una tele, ¿no? Y ¿cómo le haces, no? Si se cruzan los horarios o se cruzan necesidades, o igual en el caso de una computadora, si una familia con 3, 4 hijos nada más tiene una computadora, pues ¿cómo le haces, no?
y también pues esta deserción escolar pues afecta bastante al futuro pues de estos jóvenes, ¿no? De estos alumnos que sí o sí ya se vieron afectados por el retraso de sus estudios, ¿no? O que se vieron forzados en la necesidad de tener que trabajar, ¿no? Para sustentar los gastos de familiares, porque algún pariente quedó hospitalizado o quedó sin trabajo, ¿no? Entonces, yo considero que se tiene que regresar con sumo cuidado, ¿no? Con sumo cuidado a las aulas. Bueno, justo para recapitular un poquito, justo quería escuchar las dos versiones porque yo tengo muy encarnada la mía. Y bueno, justo primero, creo que los horarios de las clases en Aprende en Casa eran por horario, es decir, primero, segundo, tercero, a una hora en distintos canales, luego primaria y luego secundaria. Tengo entendido más o menos que funcionaba así, pero pues, sin duda ya cuando hablamos de una computadora, ¿no? O de un celular, que nada más en el México, en la triste realidad que vivimos en México, ¿no? Donde pues, la mayoría de las casas son dirigidas por jefas de familia porque pues, el padre está ausente, pues nada más tiene un celular, ¿no? Y entonces ese celular tiene que atender el mismo grupo para el niño de secundaria como el de primaria, ¿no? El de kinder y primaria. Y se vuelve complicado porque no hay condiciones materiales, ¿no? Luego, si sumamos, hay una realidad, por ejemplo, en las comunidades donde no hay señal. Por ejemplo, ahorita Valentina hablabas del internet, ¿no? No hay señal. Y me río para no llorar, ¿no? O sea, pero no hay ni siquiera señal de teléfono. Como entonces aquí en mi estado prometían, ¿no? En sus promesas de campaña, los candidatos a gobernador del Movimiento Ciudadano, que parece que nunca se han parado en una comunidad rural, de no, vamos a dar laptops, no, vamos a dar tablets. Ah, pues chingón, ¿no? Mejor tráeme luz. Y vuelvo a repetir, me río para no llorar, ¿no? Mejor tráeme señal de teléfono, ¿no? Para que me pueda comunicar. Ya el internet, pues ya veré. Ya las muy malas me gastaré los datos. Pero esas son por eso, pues la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Muy bonito tu modelo escandinavo, muy bonito la educación yanqui, la educación ahí en los países nórdicos, pero en el México rural, que las escuelas son de palitos todavía, donde no hay señal, donde no hay luz, y entonces hay que entender estas condiciones muy distintas, ¿no? Quizás en Ciudad de México, en Puebla, en Michoacán, en Guerrero, en Guanajuato, en Nuevo León, ¿no? O sea, cada estado tiene unas condiciones materiales únicas o circunstanciales únicas que van formando la realidad de ese regreso a clases. Pero si vemos que, por ejemplo, los maestros le están violentando sus derechos, en Michoacán, pues el señor gobernador que ya se va no les ha pagado y lleva ya la quincena del 15 de agosto, ya la del 30 sin pagar, y se violenta entonces a maestros federales, si les pagan, maestros estatales no, y se hace esa diferenciación. Pues ¿cómo regresamos primero a clases si no somos capaces de cumplir primero con derechos laborales, ¿no? Ya luego hablemos de condiciones materiales para dar clase en una modalidad en línea, que son internet, que son señal. Para terminar rápido, voy a ceder la palabra a César. Pues, hay que entender primero ciertas condiciones que no somos capaces de cumplir. Y entonces, pues claro, en la acumulación de capital estamos peor en casos de COVID que en marzo del 2020, pero urge producir. Urgían las elecciones, por eso semáforo amarillo creo que fue, o naranja, en elecciones. Ya regresamos fue amarillo y luego naranja, si no me equivoco, César. Igual tú me puedes corregir. Y otra vez, estamos peor que cuando estábamos semáforo rojo, pero ocupamos acumular capital. Y no ocupamos acumular capital nosotros, sino que las empresas acumulen capital y pues nosotros arriesgarnos y salir a trabajar y mandar a nuestros hijos a una escuela para que funcione literalmente como guardería, porque ocupamos trabajar y ocupamos producir, porque la realidad del mexicano se ocupa comer. Adelante, César. Sí, es bastante amplio el panorama de todos los aspectos que se deben tomar
En este regreso a clases se escucharon opiniones diferentes, por ejemplo, de los padres, muchos se opusieron, muchos aceptaron, ¿no? Y también los niños en sí que pedían, ¿no? Que ya es raro, eh, pues el regreso a clases, ¿no? Porque literalmente el aprendizaje a través de estos medios pues no se estaba dando, no se está ni siquiera en educación básica ni en lo personal en educación superior, ¿no? O sea, era muy difícil el recibir este tipo de aprendizaje y que se quedara algo, ¿no? Eh, También lo que mencionas, ¿no? La cuestión laboral, tanto la SEP como la misma UNAM, pues se vieron emplayadas en eso, ¿no? En no pagar a cierto número de profesores, pues un sueldo, ¿no? Hubo una problemática de eso en la UNAM este año, porque los profesores no estaban recibiendo pues su paga, ¿no? Y bueno, también decir que la paga de un profesor de la UNAM pues no te alcanza, yo creo que ni para vivir una semana, ¿no? De manera digna. Ni para pagar una renta, ni para vivir, ni para... No, o sea, la verdad yo creo que la mayoría de los profesores que dan clases en la UNAM pues no dan para... No lo hacen porque sobreviven de eso, ¿no? Claro que no. Y se vio esa problemática, ¿no? Entonces se vieron casos donde pues algunos profesores y algunos adjuntos no recibieron su paga y se vieron en problemas en cuestiones económicas, ¿no? Durante toda esta pandemia, de por sí lo que representó y luego pues las pocas fuentes de ingresos que tienes de lo que estás laborando no te están pagando, pues te terminas en una condición bastante problemática, ¿no? Y bastante marginal. Y si te llegas a enfermar, pues mucho peor. Entonces, eso es lo que quería decir. Ahora sí que dependiendo, porque claro, ¿no? O sea, si ya eres un maestro con plaza de la UNAM, si todavía no soy investigador, qué bonito, ¿no? Qué bonito llegar algún día a eso. Lo digo yo como estudiante de ciencias sociales y que sabe que entró en la carrera piramidal. Hay que ser, primero es estudiante de ciencias sociales, luego eres maestro de ciencias sociales y vas forjando más futuros maestros. Qué bonito sea algún día tener una plaza, pero la realidad es que trabajas por horas. Y si nada más tienes 2, 3 horas, 4, y con eso te iba medianamente bien, pero por pandemia te las redujeron, y pues en pandemia nadie contrata maestros, se vuelve fatal. Valentina, ¿algo que te gustaría opinar sobre estos escenarios? ¿O podemos empezar a dar nuestras conclusiones? No sé qué opinen. Yo creo que mejor pasemos a las conclusiones. Me gustó mucho cómo resumieron todo y estoy de acuerdo. Adelante. ¿Con qué te gustaría cerrar entonces, Valentina? ¿Puedo pasar al final, profe? Adelante. César, ¿con qué te gustaría cerrar? No se escucha, César. Soy penúltimo, profe, por favor. Vaya. Leco. Ya hablamos nosotros mucho, ya le toca a usted. Leco. Ya apagué, ya, listo. Ya, listo. Ya, sorry. Pues a mí me gustaría cerrar principalmente invitando a nuestra audiencia a seguir reflexionando sobre la aspiración que tenemos por lo diferente y también también me gustaría que pensáramos un poquito más en ser más críticos con las cosas que consumimos y que apoyamos, que el hecho de que estemos de acuerdo con algunas cosas del gobierno, por ejemplo, de Andrés Manuel, o con algunas de las cosas que ha hecho Marcelo Ebrard, no quiere decir que vayamos a tener que estar de acuerdo siempre con las cosas que hacen. Y eso es lo bonito de ser crítico, que puedes saber de dónde agarrar y cuándo. Y yo creo que eso es todo, y muchas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias, justo. César.
Pues igual, yo como conclusión, pues creo que bastantes, bueno, la mayoría de las cosas que hablamos se explican a través del momento histórico en el que estamos viviendo. Me gusta pensar eso, en que estamos viviendo tiempos interesantes, no solo con la pandemia, ya van para 2 años que se cumplen de esto, sino pues en todo el contexto global, ¿no? O sea, o sea, yo lo veo así, la disolución de las relaciones sociales, las crisis humanitarias, las crisis económicas, la crisis ambiental, ¿no? Y todos estos mecanismos y juegos políticos que se están dando, por ejemplo, aquí en México, pues van a dar ciertas efectos, ¿no? En el presente y en el pasado que, pues, aunque no lo veamos a gran escala y no lo podamos ver así en los 1 hora o 1 hora y media que lo platiquemos aquí, pero se están conjugando pues intereses que están viéndose, van a modificar, ¿no? El contexto aún más en un futuro, que sean pequeñas acciones, pues van a tener resultados que a lo mejor no llegamos a imaginar, ¿no? Entonces es bastante importante, como dice Valentina, ser crítica de todo lo que está pasando, tanto en lo político, lo social, en lo económico, eh, hacer esas relaciones del por qué, y todo está relacionado, ¿no? Entonces hacer esa crítica para dar explicación desde diferentes ámbitos a alguna situación. Justo me gusta y me quiero cerrar con esa frase o bueno, con esa idea de hay que ser críticos, ¿no? Hoy pudimos ser un programa de análisis político muy crítico a las acciones que se estuvo tomando desde el Ejecutivo Federal, ya sea con el movimiento de Olga Sánchez Cordero, con el bloqueo y la ruptura de la alianza Maestros López Obrador, ¿no? O con el propio regreso a clases. Pero creo que en el ser críticos, y siempre con fundamentos, y como hacemos aquí, siempre argumentando el por qué decimos lo que decimos o creemos lo que creemos, podemos empezar a construir. La crítica, nada más porque sí creo que no funciona, pero agradecido creo que estamos, o yo estoy en este proyecto, porque criticamos desde el argumento, desde el análisis, que vemos como ciudadanos quizá, y ahí se halla el chiste de esto. El criticar las acciones del gobierno, de los actores políticos o de propios agentes económicos, de los propios empresarios, porque entendiendo cómo se relacionan todos estos, entendemos pues, las condiciones en las que vivimos y el mundo en el que compartimos espacio. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Valentina. Muchísimas gracias, César, a Ángel y la cápsula que nos mandó. Y bueno, no olviden seguirnos en Facebook Radio Rebelde MX y en YouTube Radio Rebelde MX igual. Compartirlo, comentarnos y sigamos siendo críticos del gobierno, críticos de la realidad, y empecemos también a trabajar por cambiarla.